a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Gloria al Señor por su palabra. Ruego que incline su rostro ahí donde está, los niños también, y vamos a orar y dar gracias al Señor por este día, por este tiempo, y pedir al Señor que a través de su poderoso Espíritu Santo pueda dirigir este tiempo para poderle adorar con el mismo sentir y el mismo pensar. También nos muestra, Señor, las grandiosas bondades, Señor, de tu poder, de tu infinito amor, Señor. Gracias te damos, Señor, también por la oportunidad que tenemos de mostrar, Señor, con reverencia, Señor, y también con un corazón abierto, Señor, contrito y humillado por nuestros pecados, Señor, pero también conscientes de que tu perdón, Señor, nos cubre, que, Señor, podemos traerte alabanza, Señor, podemos traerte adoración, Señor. Guíanos en tu espíritu, Señor, a mostrar verdaderamente, Señor, la reverencia que tú mereces, Señor, a abrir nuestra mente y nuestro corazón, Señor, a tu palabra, Padre, y ser transformados, Señor, a obrar la palabra que tú, Señor, traes para nosotros en este día. Recibe este tiempo de adoración, Señor, como grato delante de tu presencia, Señor, y ayúdanos, Señor, a no solamente cantar con nuestra boca, sino también enfocar, Señor, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, Señor, la verdad de lo que somos en ti, Señor, y en tu gloria. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, así como estamos de pie, vamos a cantar esta mañana al Señor. Y lo vamos a hacer con esta canción que se titula Miraré al Rey. Definitivamente nuestra mirada no debe estar en el hombre, sino solamente en Dios. Nuestra confianza y nuestra vista nunca debe perderse del objetivo principal, que es Dios. Veo los tiempos que se oscurecen, azota el viento y me estremece. El enemigo luce más fuerte contra los justos, planea la muerte. En quien mis ojos fijaré, miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Dios gobierna desde los cielos, todo lo observa, aun lo secreto, hará justicia y hará su pueblo, nadie derriba su fundamento. En mis ojos fijaré, miraré al Rey, Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está.
temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, negaré con fe, mi Dios en su trono está. Amén. Vamos a seguir cantando al Señor. Y cada vez que tenemos oportunidad, podemos recordar el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz. Sacrificio que fue por amor para cada uno de nosotros. Y lo recordamos con mucha alegría. Cantamos al Señor. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, veniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en Él, libre en En aquella cruz me salvaste, derramaste
muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestro Cristo amado resucitó de la tumba. Cantemos. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos, la creación consejo al Señor, quien cuestiona, quien al sabio nos puede enseñar, quien comprende su quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el Jesucristo vive al perecer, ha triunfado, reina con poder.
hemos venido en esta mañana a adorarle, Señor, a dar lo mejor de nosotros para usted, nuestra mejor ofrenda. Acepte, por favor, le rogamos, nuestra ofrenda de alabanza. Corazones contritos y humillados, genuinos, Señor, unidos en alabanza y adoración para usted, el Rey que vive y permanece por los siglos de los siglos. Reina por siempre, nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse esta mañana. Voy a rogar primeramente a los maestros de clase dominical, primeramente los maestros, para que puedan pasar. Y los niños se van a preparar ahí donde están las sillitas con su ofrenda, para que pueda pasar por el alfolí, por aquí enfrente, depositando su ofrenda y luego pueda pasar a su aula de clases. En orden, chicos, pasamos y adoramos al Señor también con nuestros diezmos y ofrendas. Preparamos en esta mañana nuestros corazones para recibir el consejo de la palabra del Señor en labios de nuestro pastor Ryan Hansen. Uno, dos. Muy bien. Muy bien, buenos días a todos, bienvenidos. Espero que se sientan bien, aunque está haciendo un poco calor esta mañana, pero estamos juntos, ¿verdad? Y eso es lo que es importante, estar los hermanos unidos en el Señor, listo no solo para escuchar la palabra, pero para implementar un cambio en nuestra vida, enfrentarnos con lo que dice el Señor y reconocer que ocupamos un cambio y hacernos más como Él. Para empezar esta mañana, ¿qué tal si volvemos a orar? ¿Sí? Padre Celestial, te damos gracias en este día, que podemos estar todos juntos, a pesar de todas las situaciones de la vida, todo lo que está pasando en este país y alrededor del mundo. Te pedimos que tú en esta mañana nos iluminas tu palabra, para que podamos corregir algo equivocado que tenemos en nuestras mentes, en nuestra forma de practicar. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes, ser más como ti. Te pedimos por los países que están en conflictos, en guerras. Pienso en varios países como Colombia, Venezuela, pero también Israel y toda esa situación. Señor, pedimos tu paz, pero reconocemos que paz completo no llegará hasta que tú vuelves a recoger tu iglesia y estemos cara a cara contigo, Señor, en la eternidad. Y estamos esperando ese día. Padre, ayúdanos a caminar más recto cada día, esperando ese momento que estemos contigo, Señor. Gracias por este tiempo que vamos a tener juntos. Ayúdame a poder comunicar correctamente tu palabra y claramente en esta mañana. En nombre de Jesús se lo pido. Amén y amén. Muy bien, hermanos, qué alegría una vez más poder compartir con ustedes. Espero que hayan disfrutado este tiempo de aprender de los dones. ¿Le hayan gustado? ¿Sí? Bueno, si no han conectado desde el principio, están todos los mensajes en línea en YouTube y Facebook. Y solo una pequeña aviso, que ya a partir del día de hoy solo estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook. Vamos a subir después, Dios mediante en la tarde, subimos el video a YouTube para que esté ahí también en nuestra página. Así que para su conocimiento, el día que se enferman, que no pueden estar con nosotros, si conocen otros que no pueden estar con nosotros todavía, los avisan que solo es por Facebook, por nuestra página de Facebook, y después en la tarde y noche, vamos a estar
vamos a tener el video ahí en YouTube, ¿verdad? Muy bien, yo sí he disfrutado bastante el estudio. Hace mucho que he estudiado todos los dones espirituales, ¿verdad? Y espero que hayan podido ver cuál don Dios te había dado, en cuál área está dotado para servirle a Él. Y no solo eso, sino que están implementando, están empezando de poner en práctica tu don, ¿verdad? Simplemente el hecho de que tienes el don no quiere decir que lo está usando o está usando adecuadamente, ¿verdad? Sí he escuchado de algunos de ustedes que ahora están haciendo más, ahora están tratando de cumplir con su don que tiene y están animando a otros, están utilizando sus dones de administración, están usando su servicio para nosotros y me alegro mucho. Y necesitamos eso para alcanzar el mundo perdido, para edificar nuestra iglesia y animar cada uno y aprender más de Él. Ocupamos eso, ¿verdad? Hoy vamos a ver, precisamente no es un don, pero está incluido dentro de esos pasajes de los dones, así que eso voy a hablar en un momento, pero quiero que nos enfocamos primeramente en el pasaje de 1 Corintios 12, versos 28 y 29. Hay varios lugares donde la Biblia habla de los apóstoles. Vamos a ver varios de ellos, no todos, pero varios, para entender cuál es el contexto, qué significa ser un apóstol. Y una gran pregunta para nosotros hoy en día, escuchamos de profetas y apóstoles hoy en día, ¿verdad? En nuestro contexto. Pero ¿existen realmente apóstoles de Jesucristo hoy? Y la pregunta es precisa. No solo pregunto si existen apóstoles hoy. La pregunta es si existen apóstoles de Jesucristo. Porque cuando examinemos las Escrituras, solo vemos dos categorías de apóstoles. Y lo vamos a ver en nuestro tiempo juntos, ¿verdad? Pero es importante hacer la pregunta. Y si uno tiene un contexto, quiere decir algo. Palabras tienen un significado, ¿verdad? Y es importante. Así que vamos a ver 1 Corintios y después vamos a ver el pasaje que es muy parecido, escrito también por Pablo en Efesios 4. Y empezamos con 1 Corintios 12, 28 y 29. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Efesios 4, 11 a 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, otros pastores y maestros, o pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegan a la unidad de la fe, del conocimiento de Hijo de Dios, a varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, quiero decir en esta mañana, yo no estoy aquí para maldecir, para menospreciar a otros hermanos en la fe que tienen una interpretación diferente. Yo creo que están gravemente equivocados en su interpretación. Tenemos que recordar nuestra hermenéutica, que nosotros leemos la Biblia e interpretamos la Biblia de forma literal y plana. O sea, en la forma que el autor quiso escribir y comunicar con su audiencia, lo tenemos que entender nosotros, ¿verdad? Así que a veces nos cuesta ponernos en la situación de ellos. A veces nos cuesta recordar que sí aplica a mí, la palabra de Dios es viva, activa, ¿verdad? Traspasa sobre todos los tiempos, los siglos y las culturas, pero también tiene su contexto. Y no lo podemos sacar o manipular de ahí, ¿verdad? Así que cuando llegamos a un texto como este, en 1 Corintios, como hablé hace semanas para abrir el tema, esa serie, Pablo está escribiendo a una iglesia con bastante problemas en confusión, que no están utilizando sus dones, que están deseando unos dones que son más enfrente o son los que son más impresivos, ¿verdad? Todos quieren eso y todos menosprecian los otros. Y Pablo está diciendo una vez más que, mira, arréglense,
entienden bien que los dones son apoderados por el Espíritu Santo, están dados a cada persona que es cristiano para que la iglesia funcione bien. Ahora, los que crean y enseñan sobre apóstoles de otra forma, lo cual vamos a desarrollar en nuestro tiempo, como decía, creo que están gravemente equivocados en su forma de interpretar las Escrituras. El canon de Dios, el canon de las Escrituras, lo que quiere decir, todas las Escrituras que Dios había escrito y enviado para nosotros, la revelación especial que Dios hizo, está cerrado, está completo. Ya no puede agregar nada, ya no puede quitar nada, ¿verdad? Bueno, no que puede haber quitado de la Escritura, pero no puede agregar nada a la palabra de las Escrituras, la revelación especial que Dios nos había dado. Así que si yo digo que recibo un mensaje directo de Dios, ya saben que soy mentiroso, ¿verdad? No estoy diciendo que alguien no cree que está recibiendo un mensaje, sino que vamos a ver al final que Satanás es un ángel de luz, ¿verdad? Así que están gravemente equivocados. La forma de acercarse a la Escritura y decir, mira, dice que no puede menospreciar el uso de lenguas, ¿verdad? Acordamos que hay un contexto. Estamos hablando de una iglesia aquí que tenía disponible todos los dones espirituales, ¿verdad? Todos eran vigentes. Así que vamos a entender un poquito más. Así que solo quiero decir que voy a enseñar de la palabra hoy y la forma que yo la interpreto es una forma literal y plana. De la forma que Pablo lo escribió a la iglesia en Corinto, a la iglesia en Éfeso, voy a tratar de explicar de esa forma. Eso es para ellos y hay una aplicación para nosotros. Así que primeramente, si vamos a ver lo que dice la Biblia, vamos directo allá a definir los términos. El término aquí, apóstol. Vemos 3 palabras en específico cuando hablamos de apóstol. El primero es apóstole en el griego, y es uno despachado, es uno enviado. En el texto lo vemos de esa forma, apostolado, no apóstol la persona, sino que el apostolado, la posición. Y dice Hechos 1, 24, 25, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todo, muestra cuál de estos dos has escogido. Estamos hablando de reemplazar a Judas como apóstol. Para que tome la parte del ministerio y apostolado, eso es la palabra apóstol, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. En Romanos 1:5, 1 Corintios 9:2, Gálatas 2:8, esos son otros ejemplos de esta palabra en el griego que estamos definiendo, ¿verdad? Uno despachado, uno enviado en el apostolado. Segundo, vemos apóstolos, y apóstolos es adjetiva. Apostoleo es el verbo, así que esos son los próximos 2. Si se acuerdan, cuando yo enseñé sobre las misiones hace pocos meses atrás, hablé de que la raíz de misioneros, de misio, es la palabra mito, con 2T, no mito de español. Es mito, que quiere decir enviar. Su equivalente en el griego es esta palabra, apostoleo. Así que no quiere decir que cada misionero es un apóstol, sino que la palabra apóstol, la palabra puede tener una variedad de significados, ¿verdad? Y aquí vemos que uno enviado, que es enviado con un mensaje, es un misionero. Así que vemos igual que un apóstol es uno enviado con mensaje, ¿verdad? Así que en esto vemos los otros 2 palabras, en el griego, apostoleos y apostoleo. Pues apostoleo es el verbo y en general significa un embajador o uno enviado con un mensaje. Lo vemos en Marcos 3, Lucas 9, Juan 4, están muy chiquitos ahí, pero Mateo 2, 16 también. Vemos esa palabra utilizada ahí. Así que esas son las definiciones, son los 3 lugares, 3 formas en el griego, en el original, que vemos la palabra apóstol, ¿verdad?
Ahora, vamos por una descripción. Una descripción. Así que vamos a hacer la pregunta, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son los apóstoles que vemos en la Escritura? Y por eso realmente debiera decir quiénes eran, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Vamos a llegar ahí en un momento. Pues, ¿cuáles son los ejemplos que vemos en la Biblia de los apóstoles? Vemos dos categorías de apóstoles en la Biblia. Primeramente, vemos los apóstoles de Jesucristo. Así son llamados, apóstoles de Jesucristo. Así que no podemos interpretar aquí misionero de Jesucristo, porque la idea implícita acá es una oficina, es una persona enviado por Jesús y son primeramente sus 11 discípulos. Sus 11 discípulos. Pues ustedes que pueden hacer matemática básica van a decir que no fueron 12. Sí, fueron 12. Fueron 12 al principio. Lucas 6, 13 a 16 nos dice, y cuando era de Dios, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, y los cuales también llamó apóstoles. Simón, que era también, llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Así que menos Judas, y después vemos a quien lo reemplazó. Hechos 1, 23 a 26. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Pues vemos en esta categoría de la Escritura, apóstoles de Jesucristo, los 11 discípulos de Jesucristo, más Matías, ¿verdad? Y por fin, en el Nuevo Testamento, en Hechos 9, 1 a 9, dice, ahí encontramos que Pablo tiene un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, ¿verdad? Pues en este momento vio el Jesús que ya se había resucitado, ¿verdad? Y tiene un encuentro personal, cara a cara, con el Señor en ese camino, ¿verdad? Así que Gálatas 1, 15 a 17, Romanos 1, 1. Vemos a Pablo también, Hechos 9, 1 a 9, vemos esa historia, y que Pablo es el último que es llamado un apóstol de Jesucristo. Así que solo tenemos esos 13 menos 1, más 1 Pablo, que son apóstoles de Jesucristo. No solo discípulos, porque sabemos que había varios discípulos que caminaban y andaban con Jesús en partes de su ministerio y seguían siendo discípulos de los apóstoles también. La segunda categoría de los apóstoles que vemos en la Escritura son los que son llamados mensajeros de la iglesia, apóstoles de la iglesia. Segundo de Corintios 8, 23, habla de ellos, dice que son apóstoles de la iglesia. Ahora, Hechos 14, 4, 1 de Tesalonicenses 2, 6, Romanos 16, 7 y Filipenses 2, 25, nos habla de ellos, los nombran a ellos. Es un término en general que quiere decir un apóstol o mensajero de la iglesia. Bernabé, Silas, Timoteo y algunos otros que no son bien nombrados, pero aparecen en esos versículos. Así que vemos que los apóstoles de Jesucristo son los 13. Después vemos que hay un grupo que son llamados apóstoles. Recordamos también que la palabra apostoleo, la tercera que vimos, quiere decir un mensajero. Así que sí lo podemos llamar apóstoles, pero en el contexto entendemos que son mensajeros, ¿verdad? Ahora, distinciones. ¿Qué queremos decir con todo eso? Vamos a ver que una distinción de ser un apóstol, un requisito para ser un apóstol,
bueno, vamos a llegar a los requisitos en un momento, pero vamos a ver que hay distinciones entre los apóstoles de Jesucristo, los mensajeros de la iglesia y los que se llaman hoy en día apóstoles, ¿verdad? Otra vez, no estamos para maldecir a esas personas, pero tenemos que filtrar esa idea, ese concepto a través de la Biblia, y la Biblia no nos permite hacer lo que hacen hoy en día los que se llaman apóstoles, ¿verdad? Primeramente vamos a ver que esto, el apostolado, no es un don, sino que es un oficio. Es un oficio. Vemos aquí en 1 Corintios 12 la palabra titanemi, y titanemi quiere decir colocar o asignar. 1 Corintios 12, versos 18 y también 28, dice, y escuchan el vocabulario que está usado aquí. Pablo dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. 28. Y unos puso Dios en la iglesia. Primeramente, estamos hablando de una posición, ¿verdad? No es un don, porque no estamos hablando de dones todavía, de cosas que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Estamos hablando primeramente, Dios puso, colocó en un oficio, primeramente, y hay un orden aquí, los apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, y luego los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Pues hay una categoría de personas de liderazgo en la iglesia en ese tiempo. Y son dotados con ese listado. ¿Ok? Aquí primeramente vemos que Dios colocó esas personas, esas formas de liderazgo, y después son dotados con ciertos dones. ¿Ok? Así que esto implica o indica que hay un nombramiento oficial a un oficio. Vamos a ver quién lo nombra en un momento. Pues anotamos también el orden. Primeramente los apóstoles, después los profetas, los que son encargados de establecer la iglesia, ¿verdad? Bien. Ahora que estamos tocando un poco de profeta, también lo voy a mezclar. Eso lo había hablado hace varias semanas atrás de los profetas y hoy nos toca apóstoles, pero hubo un pequeño confusión y entiendo cómo podía haber malinterpretado lo que estaba diciendo la vez pasada que hablé de los profetas. Había mencionado en 1 Corintios 13 acerca de dos verbos distintos que vemos ahí cuando estamos hablando de los profetas, de la profecía y también acerca de lenguas. Así que voy a tratar de aclarar un poco aquí y culminarlo o tratar de mezclar o entender mejor lo que estamos hablando hoy. Pues 1 Corintios 13, 8 a 10 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí vemos dos palabras cuando estamos hablando de cerrar o de llegar a fin, ¿verdad? Son dos palabras distintas y son aplicados a dos dones en específico y uno está colocado con otros. Le toca a Charlene predicar sobre las lenguas la otra semana, pues no quiero quitar mucho de su mensaje, ni que tiene que volver a predicar esa parte, pero es interesante los dos verbos que están aplicados a estos dones espirituales aquí. Dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. No dice que las lenguas se acabarán también, porque tiene un significado en específico. Dice que cesarán. La palabra, el verbo acabar, es cartageo en el griego. Y eso lo que implica es que algo hará que se detenga. Algo le hace parar. Algo pondrá fin a esa situación.
y estudiamos lo que era que puso fin a ese don era cuando viene lo perfecto. Cuando viene lo perfecto es muy discutido entre los teólogos, ¿verdad? Pero según el contexto, lo que sigue ahí mismo en Corintios 13, en el verso 12, dice que vamos a ver Jesús cara a cara, ¿verdad? Pues lo interpreto que ese don de profecía, profecía y también la ciencia tiene que ser vigentes todavía, lo necesitamos como iglesia y lo vamos a ver en Apocalipsis, pues lo perfecto no ha pasado todavía. Así que eso quita de nosotros la idea de que no, cuando termina el fin de las Escrituras, eso es cuando viene lo perfecto, ¿verdad? El problema es que no cuadra con Isaías, con Joel y con Apocalipsis cuando dice que existen esas cosas todavía. Ahora, la palabra César, César, lo confundo con el nombre, César. La palabra César es Pau. Pau quiere decir se detendrá por sí solo, cuando ya no sea necesario. O sea, hay te voy a mandar a hacer un mandato, pero cuando termine el mandato ya se cerró. Eso quiere decir cesar, ¿verdad? Y le pedí a mi hijo en esta mañana una ayuda con una ilustración. Así que, Lía, ven acá, te necesito. No sabía que iba a hacer eso. Ese carro lo vamos a usar como por ejemplo, ¿ok? Lía, what I want you to do is just pull it back and let it go, okay? Don't pull it all the way back. Ok, Lía va a pasar el carro frente a mí. Go back. Ok, ese carro iba, ¿verdad? Tenía su dirección hacia donde iba. ¿Y qué es lo que puso fin? ¿Qué es lo que cerró? Lo perfecto. No. Bueno, por la ilustración, ¿verdad? Sí, yo lo paré aquí porque yo dije, no quiero que caiga, no quiero que siga, ¿verdad? Y eso es la palabra acabar. Wait, Leah. Esa es la palabra acabar. Ahora vamos a ver cesar. Can you do it again? ¿Ve el carro? Lo vuelvo a hacer. Ay. Mala ilustración por toda la cosa que está aquí adelante. You can go sit down now. Puede tomar asiento, Leo. Ok, ven ahora que el carro paró, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que paró el carro? No fue el perfecto esta vez, ¿verdad? No, el carro solo se paró, ¿verdad? Se desgastó, o sea, su trabajo hasta donde tenía que llegar se terminó. Ya no había más nada impulsándolo, ¿verdad? Y esa es la diferencia. Acabar, cuando viene lo perfecto, cuando vemos a Jesús cara a cara en la eternidad, ya no vamos a ocupar la ciencia ni la profecía. Acordamos que definimos profecía como la palabra predicada, la palabra enseñado, ¿verdad? Es distinto del don y es distinto del oficio, ¿verdad? Así que cuando entendemos la profecía, la proclamación pública de la palabra es profecía. Okay. Si quedan con duda o no estaban aquí, vuelven a verlo en Facebook o YouTube, porque no quiero tomar el tiempo de predicarlo de nuevo. Pero la idea es esto: algo pondrá fin cuando viene lo perfecto y eso se acabará, profecía y ciencia, ¿verdad? Pero las lenguas, ya cuando su uso no es necesario, se acabó, ¿verdad? Y vamos a ver, eso está conectado con lo que estamos hablando de hoy. Eso era una de las cosas que los apóstoles fueron dotados con las lenguas, ¿verdad? Con la profecía, con milagros, con sanar, con varias cosas, ¿no? Así que para ser un apóstol tenemos que entender cuál era su trabajo. Así que vamos a ver primeramente sus requisitos. ¿Qué es lo que necesitaba ser para ser un apóstol? Primeramente, para ser apóstol de Jesucristo, tuvo que haber visto a Jesús resucitado. Tuvo que haber visto a Jesús resucitado.
Solo lo digo de forma rápida, otra vez no para menospreciar, pero ¿cómo puede alguien hoy en día ver Jesús resucitado, pero cara a cara, verlo en persona? Difícil, ¿verdad? Difícil, imposible, ¿verdad? Porque la revelación especial como que Dios había hecho, Jesús había hecho por Pablo, cuando él llegó y mostró su presencia cara a cara con Pablo en el camino a Damasco, que le cayó, le hizo ciego, ¿verdad? Ya no sucede hoy en día. Ese tipo de revelación no está pasando. ¿Por qué? Porque la escritura está completa. Toda la revelación especial de Dios está recordado, está escrito para nosotros, ¿verdad? Ya no es necesario que recibimos ese tipo de revelación. Así que los requisitos tuvo que haber visto a Jesús resucitado. Hechos 1, 21, 22. Es necesario pues de que ellos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que vemos que era necesario ver a Jesús resucitado. No solo ser un discípulo que andaba con él a veces o caminaba con él, sino que vio a Jesús resucitado. Cada persona tampoco que lo vio resucitado era apóstol, pero ese es uno de los requisitos. También el nombramiento es por Jesús. Un apóstol era nombrado por Jesús mismo. No es autonombrado. No simplemente me levanto un día y me siento muy bien, pues yo me siento como apóstol hoy, ¿verdad? Y me nombra apóstol. No lo puedo hacer. Hechos 1, 1, 2. Y en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar y hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Quién los escogió? Jesús mismo. Jesús fue quien él llamó a los apóstoles de Jesucristo. Ni siquiera fue por un miembro de la iglesia, por otro apóstol. No, son nombrados directamente por Jesús. Ahora, sus responsabilidades. ¿Qué es lo que hacían los apóstoles en el Nuevo Testamento? Primeramente vimos que ellos fueron encargados de edificar el fundamento de la iglesia. Su trabajo era edificar el fundamento de la iglesia. Acordamos que ese era un tiempo en Hechos que la iglesia no existió, es un tiempo de transición, pues Dios dotó la iglesia con todos los dones espirituales para fundamentar a la iglesia universal y la iglesia local, ¿verdad? Así que hablamos bastante aquí de Mateo 28, ¿verdad? La gran comisión. Y ahí vemos que somos para repetir o enseñar las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Así que sus trabajos eran para edificar la fundación de la iglesia. Así que ellos tenían a su disposición todo el Espíritu Santo, todos los dones espirituales, con cierto grupo de personas, quien era para ese tiempo. Y esos eran los apóstoles y los profetas. Efesios 2:20, porque por medio de él, los unos a los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿De qué está hablando? Fundamento, el tiempo de fundar la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. También un apóstol es mencionado Jesucristo, él mismo. El quien todo el edificio, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pues Jesús utilizó a los apóstoles para tirar la base de la iglesia, ¿verdad? Jesús mismo era la piedra angular en lo cual toda la iglesia caía, ¿verdad?
era la piedra angular, era el cual que fuera el fundamento que mantuvo sano toda la estructura, ¿verdad? Así que él utilizó a los apóstoles y profetas para fundamentar la iglesia. Segundo, los apóstoles eran para recibir, declarar y escribir la palabra de Dios. Hechos 11, 28, Hechos 21, 10 a 11 son buenas referencias también. Pero vamos a ver Efesios 3, 1 a 5, que dice: por este causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas, por el Espíritu. Pues hubo un misterio para los judíos, es que ellos creían que eran los únicos escogidos por Dios. Y eso fue el misterio para ellos de que Dios también incluyó los gentiles, incluyó a nosotros, ¿verdad? Así que su plan desde el principio no era solo Israel. Sí, Dios los escogió, pero hoy en día estamos en la época de la gracia, la época de la iglesia. Y Dios utilizó a estos hombres, los apóstoles y los profetas, por medio del Espíritu Santo, entender misterios, recibir revelación, dar y declarar la revelación de Dios. Qué trabajo más pesado, ¿no? ¿Verdad? Todos dicen, ay, sí, me encantaría ser un apóstol con todos esos poderes, pero no es como que estaban llamando rayos del cielo y tirándolo como quiera para lograr su deseo, su voluntad. Ellos tuvieron un pesado trabajo interpretar la revelación de Dios y declararlo, darlo a las personas. Así que eso fue el fundamento de la iglesia. Si ellos dependían en sí mismos de esto del Espíritu Santo, podía haber equivocado y mal dirigido toda la iglesia, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Él utilizó su Espíritu Santo para guiar a estos hombres, los apóstoles y profetas, para establecer la iglesia. ¿Quién es que entonces corrigió mala doctrina en las iglesias primitivas? Pablo, Pedro, los apóstoles, ¿verdad? Así que vemos que recordamos también la implicación de apóstoles, un mensajero, alguien enviado, ¿verdad? Así que parece que en este contexto los apóstoles tenían el trabajo más global de establecer la iglesia de Cristo, ¿verdad? Su trabajo era seguir yendo a varios lados, predicando, llamando a las personas a arrepentimiento y discipular a las personas en conjunto con los profetas, y los profetas eran más local, quedaron más en un sector con la iglesia local. Y ellos hicieron su proclamación pública de la palabra de Dios. Terceramente vemos de que en su rol era para dar confirmación de esa palabra, de la palabra hablado antes, a través de señales, prodigios y milagros. 2 Corintios 12:12, con todos los señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señal, prodigios y milagros. Dios dotó a esos apóstoles y autenticó su mensaje cuando iban a otro lado y empezaron a hacer cosas. Lo autenticó con milagros, con señales, con sanar a las personas, con milagros. Como a Jesús, cuando llegó a ciertos lados, utilizó los milagros para llamar la atención y mostrar la autoridad que Él tuvo de parte de Dios. También los apóstoles tienen ese poder a través del Espíritu Santo para llegar con señales y mostrar la autenticidad de su mensaje, ¿verdad? No era un show para llamar a todas las personas, la atención de ellas y que llegan un gran grupo de personas. No, autenticó su mensaje porque no era falso, era algo directo de Dios.
Así que vemos que con los apóstoles tuvo un gran trabajo, muy pesado. Su trabajo era para establecer la iglesia junto con los profetas, ¿verdad? Los apóstoles fueron enviados, fueron a muchos lados para establecer, hicieron milagros, recibieron revelación de Dios y lo enseñó y declaró a las personas. Establecieron líderes en una iglesia local, pusieron los profetas y los pastores, los obispos allá para seguir con el discipulado de la iglesia local. Bueno, pues quiero que concluimos en esta mañana viendo algunas cosas específicas también de los apóstoles. Cuando hice la pregunta al principio, ¿existen apóstoles, podemos decir profetas de Jesucristo hoy en día? Cuando vemos el propósito de los apóstoles, primero, ¿quiénes eran? ¿Cuáles eran su trabajo? ¿Qué estaban haciendo? Podemos hacer ciertas observaciones también. Primero, vemos que su propósito se cumplió. Se cumplió. Ya está establecida la iglesia. Ahora, no quiere decir que haya una iglesia en cada parte del mundo, en cada nación, en cada pueblo todavía. Eso es el trabajo de los líderes y las personas, los cristianos hoy en día, que seguimos con las enseñanzas, las doctrinas de los apóstoles, lo que ellos mostraron a nosotros. Y autentificamos, sea auténtico nuestro mensaje a través de la palabra, porque es poderoso la palabra. Así que igual como el carro se hizo parar o llegar a su fin él solo, el trabajo de los apóstoles y los profetas también se concluyó con el establecimiento de la iglesia, ya que hubo una buena base, la doctrina, la corrección y todo lo que hizo los apóstoles y los profetas, la proclamación pública de la palabra ya se concluyó, ya cesó. Así que yo soy firmemente lo que creo en cesación, no en continuación. La revelación especial de Dios no sigue hoy en día. No necesita, porque la palabra es suficiente. La palabra es suficiente. Si vemos a 2 de Timoteo 2, 3 y 16, ¿qué es lo que nos dice sobre la palabra? Que es suficiente para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto, ¿verdad? Ya no ocupamos milagros, ya no ocupamos palabras, revelación directo de Dios. Tenemos toda la palabra escrita a nuestra disposición y es poderosa la palabra, ¿verdad? La palabra es suficiente, es poderosa la palabra. Pues el rol o el propósito de los apóstoles y de los profetas ya se había concluido, cesó. Ahora, vemos que, ¿puede pasar el siguiente punto? No, vemos que no hay evidencia en el Nuevo Testamento que fueran reemplazados después de morirse. Después que murieron los 12, 13 y más Pablo, los apóstoles, nunca vemos una forma de reelegir los apóstoles. No vemos requisitos como vemos en 1 Corintios 3 y Tito 1, requisitos de obispos, requisitos de pastores, diáconos. Eso sí, lo vemos y son los que traen el orden a la iglesia, ¿verdad? Son los que Dios tiene para administrar la iglesia hoy en día. Pues el rol ya no es necesario, ya se cumplió. Al morir no hay evidencia que fueron reemplazados. Nunca vemos en el Nuevo Testamento. No están mencionados en el Nuevo Testamento después de Hechos 16:4. Vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que en Hechos, en los Evangelios y algunas de las iglesias, que estos dones están siendo utilizados. Que mi punto no es hablar de milagros y sanar y lenguas y todo hoy, pero estirando una base para ellos también lo que van a enseñar.
de que no vemos una continuidad en todas en el Nuevo Testamento de todos esos dones. O sea, su propósito se acabó, pues ya vemos que en la iglesia, ya una vez que fue establecido con pastores y diáconos en la iglesia, esos dones no eran necesarios, porque la gente ya creía en la Biblia, en la revelación que ya había tenido. Podemos ver también que vemos requisitos, acabo de decir eso, vemos requisitos para anuncios y diáconos, pero nunca apóstoles ni profetas en el Nuevo Testamento. Esas son las posiciones que Dios tiene para liderazgo en la iglesia de hoy en día. Los requisitos para ancianos diáconos son claramente indicados en el Nuevo Testamento, pero no para apóstoles ni profetas, ¿verdad? ¿Por qué Dios nombró a esas personas? Porque solo ellos iban a servir en ese oficio, ¿verdad? Y ahora estableció unos líderes, un grupo de personas para dirigir y establecer, para seguir creciendo la iglesia hoy en día. Pues esas son algunas conclusiones o algunas observaciones que podemos hacer acerca de apóstoles. ¿Quiénes fueron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, verdad? En la Biblia. ¿Cuál es el récord de ellos? ¿Cuál era su trabajo? ¿Cuáles eran sus requisitos para ser un apóstol? ¿Cuál era su trabajo, su rol? ¿Qué cumplió? ¿Verdad? Y si ya se estableció la iglesia, su trabajo concluyó y ya no era necesario seguir llamando apóstoles de Jesucristo o mensajeros. Hoy en día tenemos los obispos, los pastores, ancianos que dirigen y hacen administración en la iglesia. Tenemos los diáconos que nos ayudan en administrar y servir en la iglesia también. Tenemos misioneros que llevan la palabra de profecía ya revelada a otras partes y establezcan iglesias y hacen discípulos, ¿no? Y una última observación es una advertencia de parte de Pablo que él hace en 2 Corintios 11, versos 3 a 5 y versos 12 a 15. Escuchen bien las palabras y el lenguaje que usa Pablo para dar un aviso al pueblo. Ahora, 2 Corintios, no hemos llegado a hablar del contexto ahí, sino que entendemos que 1 Corintios es una iglesia sumamente en desorden, con bastante problemas, ¿verdad? Da mucha instrucción, dirección, regaño. Y después en la segunda carta que Pablo escribe a los corintios, no vuelve a repetir estas cosas. O sea, ellos aprendieron, gracias a Dios, se arrepintieron de sus pecados. La mayoría de la iglesia sí, se arrepintió. Y ahora vamos a instrucciones que Pablo sigue dando a esa iglesia que está creciendo, pero sí le da una gran advertencia. Segundo de Corintios 11, 3 a 5 y 12 a 15. Con eso concluyó. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús o otro mensaje, ¿verdad? Otro sistema del mundo que no es de Jesús, que el que os hemos predicado. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión y aquellos que la desean, a fin de que aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, y que se disfrazan como apóstoles de ¿quién? Sí, se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero su mensaje es diferente. Así que no es extraño si también si sus ministros se disfracen como ministros de justicia,
cuyo fin será conforme a sus obras. Escuchen las palabras que Pablo usa con su pueblo, con su iglesia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados por sincera fidelidad a Cristo. Pues es muy fácil, bueno, por ciertas personas, creer por evidencia de autonombrados apóstoles. Los que se disfracen como el ángel de luz. Muchas veces pensamos por las, no sé, por películas o por nuestras ideas en la escuela bíblica de niños, de que Satanás es como un monstruo que tiene alas y es todo rojo, que se parece demonio, ¿verdad? Pero la Biblia dice que que Lúcifer fue creado como un ángel de luz. Así anda él. Así que él le encanta meterse en iglesias y promover mentiras, promover otro sistema. Dice, por falsos apóstoles y fraudulentes que disfrazan como apóstoles de Cristo. Él habló de recibir otros espíritus. Ya habíamos hablado de discernimiento de espíritus o sistemas del mundo que no son de Dios. Así que la iglesia de Corintio, aún arrepentido de su pecado, aún creciendo, fueron engañados igual que Eva en el huerto por el mismo serpiente, ¿verdad? Así que los que se llaman hoy en día apóstoles, solo hagan la pregunta, ¿quién lo nombró? ¿Cuál es su propósito? ¿Su mensaje es otro? O sea, ¿es el mismo evangelio? ¿Es el de arrepentirse? ¿Habla del misterio de Cristo? ¿O habla de lo que uno puede ganar? Habla de otro sistema de este mundo. Utilizando versos, utilizando lindas palabras, cantan las mismas canciones. Bueno, no cantan las mismas canciones de nosotros, esa iglesia, pero cantan himnos y cantan canciones cristianas igual que otras iglesias evangélicas, ¿no? Pero la palabra de Dios a través de Pablo es decir, cuidado, cuidado. Son disfrazados como ángel de luz. Y uno que no está preparado, uno que no tiene la mente de Cristo, uno que no filtra todo a través de la palabra, puede perderse, puede ser extraviado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Padre, yo te pido que ese mensaje nos sirve para un argumento en línea, en las redes sociales para otros. No sirve como un obstáculo con familia que cree diferente que nosotros, sino que puede fortalecernos en tu palabra, que nos puede ayudar a hacer preguntas del texto y contestar de forma correcta, utilizando una hermenéutica correcta, de decir, esto es lo que Dios tiene para nosotros. Que no tenemos nuestros deseos y nuestras esperanzas en señas y milagros y todas esas cosas que fueron para autentificar el mensaje tuyo, Señor, el verdadero mensaje. Te pido que podamos cuidar mucho de lo que dejamos entrar a nuestras mentes, lo que dejamos entrar a nuestras vidas, Señor. Hay muchas cosas que proclaman ser de ti, hay muchas cosas que realmente se parecen de luz, pero es de nuestro enemigo. Pues ayúdanos a utilizar nuestro discernimiento bíblico para ver qué es verdad y para poder identificar también los que realmente son discípulos apóstoles de Satanás. Ayuda que esta iglesia pueda refutar bíblicamente a esas personas en amor y que siempre seremos personas que no dejamos esas mentiras entrar en nuestra congregación. Todo se lo pido en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, Ryan. Excelente mensaje, excelente exposición de la palabra del Señor. Yo no sé ustedes, pero después de que como y saboroseo el plato de comida, yo hago esto. Sí, ustedes también, cuando les gustó, podríamos hacer eso.
hemos saboreado un plato espiritual. ¿Podríamos hacer esto? ¿Podríamos estirarnos un poquito? Oh, sí. Gracias, Señor, por su palabra, ¿verdad? Saben, durante la historia de la iglesia, durante más de 1500 años, nadie se le ocurrió eso de andarse autonombrando apóstoles. Después de 300 años de la iglesia, los padres de la iglesia, nadie se le ocurrió esa idea. Vamos a llamarnos apóstoles, vamos a llamarnos profetas. Nadie. Después que la iglesia perdió el rumbo, cuando Constantino llegó al poder, oficializó la iglesia cristiana, el cristianismo como la religión del imperio. Y después de eso la iglesia perdió el rumbo, y en el 1500 que se produce la reforma, se explota todo este montón de doctrinas, iglesias, ideologías, y se hacen todos estos inventos, y de ahí salen movimientos y se empiezan a autonombrar algunos profetas, a otros apóstoles. Pero esto es reciente, esto hace 200, 300 años atrás, pero hay una historia detrás de nosotros donde fundamentamos. Los padres de la iglesia desarrollaron muchas doctrinas y nos dieron una base. Los reformadores desarrollaron muchas doctrinas, nos dieron una base, y no hay razón para volver a esos rudimentos, como dijo Pablo a los Gálatas, a esas falsas doctrinas. No hay razón. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve este mensaje que el pastor Ryan explicó? ¿Para qué me sirve? Hermanos, ¿dónde alimentas tu vida? ¿Dónde nutres tu corazón? Estamos cargados de mensajes por el internet, por la radio, por la televisión. Estamos cargados de mensajes, pero ¿a dónde estás prestando tu oído? ¿Quién está influenciando tu vida cuando enciendes el radio de tu carro, el televisor de tu casa? ¿A quién le estás prestando tu oído para que influencie tu cosmovisión espiritual y la forma como vives el cristianismo? Ryan fue muy claro. Dios estableció apóstoles y profetas como el fundamento. Hermanos, ¿cuál es el fundamento de este edificio? ¿Dónde está el fundamento de este edificio? ¿Lo pueden ver? ¿Dónde está? ¿Verdad que está abajo? No está arriba, ¿verdad? Está al principio. ¿Dónde está el fundamento de los apóstoles y profetas? Pablo dijo a los efesios, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito del ministerio profetas y apóstoles fue establecer el fundamento de la iglesia. Media vez el fundamento fue terminado, nosotros estamos construyendo nuestra vida. Quien influencia mi vida es la enseñanza de los apóstoles y profetas de la Biblia. Ningún otro apóstol, ningún otro profeta contemporáneo. Los profetas y apóstoles de la Biblia son el fundamento donde yo edifico mi vida cristiana, y yo sé que debajo del fundamento de ellos está la piedra angular, la roca firme, la roca de nuestra salvación. ¿Quién es? Cristo Jesús. Vamos a terminar cantando una canción. Vamos a ponernos de pie y vamos a concluir alabando al Señor juntos esta mañana. Esa canción, Contempla a Dios. Solamente vamos a hacer el coro de esa canción. ¿Están listos? Cantamos al Señor. Contempla a Dios en su venid y adorar. Razones principales por las cuales el hombre existe es para glorificar a Dios y disfrutarlo por una eternidad. Una de las razones principales por las cuales Dios existe es para manifestar su gloria y disfrutarse él solo por una eternidad. Así que en esta mañana, ya tarde, cantamos al Señor de lo profundo de nuestro corazón, le decimos: venimos a adorarte. Y esa es la razón por la cual
gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso en el que hemos podido adorar y glorificar su nombre. Gracias por el consejo de su palabra para nuestras vidas. Hemos sido edificados, Señor, en esta mañana. Y nos vamos de este lugar muy contentos, Señor, en nuestro corazón, de haber podido tener comunión con nuestros hermanos y elevar adoración congregacional para usted. Queremos irnos, Señor, y no desconectarnos, sino sabiendo, Señor, que también vamos conectados con usted, con su Espíritu Santo para nuestras casas, a poder ser de bendición para nuestras familias y otros amigos que están allá, nuestros vecinos en casa. Gracias por su amor, por su misericordia. Llévenos por favor en paz, llévenos con bien a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y antes que se mueva, quiero darle dos anuncios. Uno es que el próximo domingo es 30. La reunión de culto es en la casa de los Mora, ¿verdad? Si alguno no conoce todavía la casa de los Mora, asumo yo que se va a estar enviando probablemente la dirección por WhatsApp para que pueda ubicarse, ¿verdad? Algún croquis que se va a enviar por ahí para podernos ubicar por aquellos que no conocemos o no conocen la dirección de la casa. Ese es uno. Y lo segundo es que Hannah Mora está de cumpleaños hoy. Así que si usted tiene un tiempito, probablemente no le va a dar un abrazo por la cuestión del COVID, ¿verdad? Pero por lo menos saludarla, ¿verdad? Y desearle un feliz cumpleaños a nuestra hermana Hannah Mora, que a pesar de este día tan lindo, ¿verdad? Para ella, está dando clase a los chicos allá. No sé si ya salieron. Ya terminaron los chicos, todavía no, ¿verdad? Pero ya están por salir, entonces. Listo, esos eran dos anuncios, Brian. Por eso David Mora va a ocupar un listado de las personas para entregar a seguridad allá. Así que acérquese a David o a Hannah para decirle que, hey, anótame y decirle su nombre bien o lo escribe para que lo tenga bien ahí para ese tiempo. Ahí vamos a celebrar bautismos y la Santa Cena. Vénganse todos, va a ser lindísimo, ¿verdad? Así que muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.